Se sigue promocionando el curso Ganadero a Distancia, del cual ya les hablamos en ediciones anteriores, y vamos ahora a esta promoción de los aspectos claves de esto que tiene que ver con el conocimiento de los sistemas ganaderos. Curso Ganadero a Distancia, edición 2023, curso semipresencial de 8 meses de duración, dirigido por técnicos del Plan Agropecuario, más de 20 años y más de 1.700 participantes. Inicio 13 de marzo, cupos limitados. Información e inscripciones en planagropecuario.org.uy. Bueno, volvemos a materiales del Plan Agropecuario que tienen que ver con esta situación que está viviendo el sector en el marco del déficit hídrico, que se reitera por tercer año consecutivo, por tercer verano consecutivo. Y ahora vamos a palabras del ingeniero agrónomo Esteban Montes sobre la situación de los sistemas productivos y el manejo del ganado pensando ya en el próximo otoño. También Montes se refiere a la causa de los bajos índices de anestro identificados en el rodeo a pesar de la sequía. La situación que viene hoy viene bastante complicado en el sentido de que las lluvias que se vienen dando inclusive han sido desparejas, a algunos les ha tocado más agua que otros. Lo que tenemos que tener en cuenta es que ya estamos mediados del verano, un poco más cerca del otoño ya. Y bueno, cada vez vamos más jugados a lo que es el crecimiento de las pasturas que se puedan llegar a dar en lo que tiene que ver con lo que queda de febrero, después en marzo. Y ya sabemos que en abril, a mediados de abril, en general casi todas las pasturas empiezan a disminuir, sobre todo las pasturas naturales estamos hablando, empiezan a disminuir su tasa de crecimiento. Entonces nos va quedando muy poco tiempo como para prepararnos para el invierno. Por lo tanto, bueno, tenemos que ir pensando un poco a ver qué es lo que vamos a hacer frente a esa situación. En cuanto a lo que son los rodeos de cría, lo que tenemos que ir analizando es pensar en sacarle los terneros a las vacas anticipadamente para justamente poder aliviar esos vientres en la medida de que estén preñados y puedan prepararse para pasar el invierno de la mejor forma, ¿no? Entonces por eso es mucho más barato alimentar a un ternero, que además es muy eficiente en la conversión de pasto o de alimento a carne. Y bueno, entonces es deseable sacar ese ternero del pie de la madre para aliviar la vaca y darle de comer a ese ternero, que una de esas capaz que de la vaca está obteniendo muy poco. Es una forma además de bajar la carga, como quien dice, porque estamos disminuyendo los requerimientos y además ahí podemos pasar a darle a un ternero una ración de autoconsumo con fibra, gana muy bien, es inclusive muy redituable darle eso y estamos, como decía hoy, aliviando la vaca y concentrando los gastos que tenemos que hacer, que en una seca sabemos que se tienen que hacer, lo estamos concentrando en aquella categoría que es bien eficiente. Entonces de esa forma, bueno, podemos estar empezando a preparar los vientres para más adelante. Inclusive, bueno, si hay alguna sospecha de que pueda haber habido poco celo, que pueda haber poca preñez, bueno, se puede pescar alguna preñez de último momento y después analizarlo al momento del diagnóstico definitivo, separar esos vientres que tienen preñeces más tardías y bueno, ver qué es lo que se hace con eso. Es una opción vender esos vientres, se hace un dinero muy cercano a lo que es una vaca gorda. Entonces, bueno, se puede tener una opción de liberar el campo valorizando el producto. Entonces, por ese lado, analizar un poco la situación. Como decía hoy, es fundamental sentarse a analizar fríamente
conversar con un vecino, conversar con un técnico, analizar la situación y no enloquecerse, porque estas situaciones llevan una de esas pueden llevar a malas decisiones. Y en cierto modo, bueno, mirar un poco hacia adelante, tratando de que la situación esta no golpee en el largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, por el lado de los animales teníamos eso, por el lado de las pasturas, bueno, hay que ir viendo de acuerdo a las lluvias que se van dando, cómo se va organizando un poco el pastoreo dentro de lo que son los campos naturales, los bajos, a pesar de que hay zonas que hemos visto, zonas que viene lloviendo muy poco, igual todavía son los lugares donde se mantiene algo de verde. Bueno, entonces seleccionar algunas categorías que necesiten un poco más como es de proteína, bueno, seleccionarlas para esos lugares, en los lugares donde se precisa, donde puede haber fibra gruesa. Bueno, las vacas, por ejemplo, en esos ambientes se desempeñan muy bien, con un aporte de alguna proteína, algún núcleo, algún bloque proteico. Bueno, se ayuda a ese animal a que digiera ese forraje, y bueno, y por lo menos la va a ayudar a mejorar su condición, pensando justamente, como decíamos hoy, o haciendo la medida, tomando la medida, como habíamos dicho hoy, de destetar esa vaca. Entonces, bueno, ahí se va a ir mejorando, pensando justamente en darle condición para entrar en el próximo invierno. También en las pasturas se puede dar alguna posibilidad, estoy hablando de los mejoramientos. Ahí hay que analizar esa pastura cómo viene de antes, porque una de esas puede ser una pastura que ya que se ve negro, que no hay nada en la chacra, pero sin embargo es una pastura que pudo haber semillado muy bien. Entonces, eso muy probablemente, después que viene, o sea, que empieza a llover, eso rebrota mucho y se recupera fácilmente. Entonces, bueno, analizar un poco, inclusive dentro de lo que es el establecimiento, ver aquellas zonas que se pueden recuperar, aquellas zonas donde no se pueden recuperar. Se puede pensar en agregarle algunos forrajes de rápida producción, pensando en lo que puede ser una avena negra, una cebada cervecera, forrajera, ¿no? Pensar en algo por el estilo, como para decir, bueno, de ahí podemos sacar forraje. Entonces, en el corto plazo, planificar, de decir, bueno, en este postrero meto algo que saque forraje en el corto plazo, después en otro postrero algo un poco más tardío, y así organizando lo que es todo digamos, el rompecabezas en torno a las pasturas, y no generar forraje en el largo plazo, o tener que cerrar todos los potreros para poder dejar venir, ¿no? Entonces, organizar un poco toda esa rompecabezas para poder diagramar, y que la producción forrajera acompañe lo que tiene que ver con las necesidades de forraje de los ganados. Entonces, bueno, creo que hay posibilidades. Hoy se generan oportunidades de ver las praderas que están muy mal, bueno, ver aquellas que una de esas tienen un componente de leguminosas muy fuerte y no tienen un componente de gramíneas. Bueno, pensar en agregarle alguna gramínea. Nitrógeno hay suficiente en el corto plazo, entonces después que se implante ahí, recién pensar en fertilizarla con urea, pero bueno, en el corto plazo pensar un poco en eso, ver la chacra bien, limpiarla de alguna maleza que pueda llegar a ver, y organizar en cierto modo todo el establecimiento, mirarlo como un todo, y a partir de ahí tomar las decisiones para elegir aquella opción que sea más adecuada para la situación. Eso es lo que se puede hacer desde el punto de vista de las pasturas.